Bueno, aquí tenemos este ejercicio donde f de x igual a menos 5x menos 4. Nos dan un x1 que es igual a 1.5 y nos dan un delta de x que es igual a 0.8. ¿Qué nos piden de este ejercicio? De este ejercicio nos piden calcular el incremento de la función y la tasa de cambio promedio de ella. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros para hacer este tipo de ejercicio donde nos pidan incremento y tasa de cambio? Lo que primero que debemos conocer son las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula del incremento? La fórmula del incremento es igual a f de x2 menos f de x1. Esta sería la fórmula del incremento. Y como nos piden también la tasa de cambio promedio, necesitamos conocer su fórmula, que es los cambios en f sobre los cambios en x, que es igual a ¿qué? A f de x2 menos f de x1 sobre delta de x. Esta sería la fórmula de tasa de cambio promedio. Bueno, si ya tenemos la fórmula, ya podemos hacer nuestra tasa de cambio promedio y nuestro incremento. Vamos a poner como A, que es el incremento, y como B, nuestra tasa de cambio promedio. Entonces sería A, que sería nuestro incremento de la función. Si vemos bien, nuestra fórmula de incremento de la función tiene un x2 y un x1. En nuestro ejercicio solamente nos dieron un x1, es decir, que nosotros tenemos que hallar el x2. ¿Cómo hallamos este x2? Debemos conocer que los cambios en x aquí son iguales a x2 menos x1. Mediante esta fórmula nosotros podemos hallar el x2, el x1 o el delta de x, dependiendo de lo que necesitemos. Como en este caso necesitamos ese x2 porque ya tenemos x1 y también tenemos delta de x, entonces podemos hallar x2. Sabemos que delta de x es 0.8, que fue lo que nos dieron. Como el x2 es lo que estamos hallando, lo colocaremos igual. ¿Qué vale x1? Nos lo dieron que vale 1.5. Si vemos bien ahora 0.8, el 1.5 está restando, pasamos a sumar. Es decir, que esto es lo que va a ser igual nuestro x2. Es decir, que nuestro x2, 0.8 más 1.5 es igual a 2.3. Es decir, que esto es lo que vale mi x2. Es decir, ya yo tengo mi x2 y tengo mi x1. Es decir, que ya yo puedo hacer mi incremento de la función. Entonces, mi f de x2 va a ser igual a ¿qué? Al f de x2. ¿Pero qué vale x2? 2.3. ¿Y aquí será igual? A lo que vale la función, que es menos 5, después viene un x, donde esté ese x, donde voy a meter el valor del x2, 2,3 menos 4. Si efectuamos esto en calculadora, como nos parezca mejor, menos 5 por 2.3 menos 4, esto nos daría menos 15.5. Listo, ahora ya yo tengo el valor de f de x2, ahora voy a hallar el de f de x1. Es decir, que f sería de x1, pero que vale x1 nos lo dieron, que es 1.5. Es decir, nuevamente, ahora vamos a meter ¿qué? El 1.5 en la función. Igual, solo que ahora con el 1.5. Y si nosotros efectuamos esta operación, menos 5 por 1.5 menos 4, esto sería igual a menos 11.5. Es decir, que ya yo tengo el f de x2 y el f de x1 que necesito para armar mi fórmula del incremento. Es decir, que mi incremento de la función va a ser igual a f de x2, pero ¿qué vale f de x2? Menos 15.5 menos de la fórmula lo que vale f de x1, pero que vale f de x1, como vemos que es negativo, lo colocamos en paréntesis, menos 11.5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro incremento de la función va a ser igual a menos 15.5 menos por menos nos daría más 11.5. Es decir, que nuestro incremento de la función va a ser igual a que menos 15.5 más 11.5, esto nos daría menos 4. Es decir, que nuestro incremento sería menos 4. Este sería el incremento de la función. Listo, entonces ahí se le inciso A. Ahora el B, que es lo que nos pide la tasa de cambio promedio. Recuerden que tenemos la fórmula que es f de x2 menos f de x1 sobre delta x. Entonces la tasa de cambio promedio de la función va a ser igual a f de x2, pero ya f de x2 lo habíamos hallado, que nos dio menos 15.5. El menos de la fórmula, lo que vale f de x1, que también lo hallamos, que fue, como es negativo, lo ponemos entre paréntesis, menos 11.5 sobre delta de x, pero delta de x nos lo dieron, que es igual a ¿qué? A 0.8. Si nosotros hacemos esto, sería menos 15.5 menos por menos, daría más 11.5 sobre 0,8. Es decir, que mi tasa de cambio promedio para este ejercicio va a ser igual menos 15
10,5 más 11,5 daría menos 4 sobre 0,8. Y si efectuamos esta operación, esto nos va a dar menos 5. ¿Y qué es menos 5? Menos 5 sería nuestra tasa de cambio promedio. Y esto sería todo.